Hace un ratito se hizo mención de parte de la predicación del domingo, y el domingo dijimos que el Señor se puso una toalla en la cintura, agarró un bañito de esos para poner agua, lavó los pies de los discípulos y los bendijo. Y escuché que dijo el hermano Max que Jaimito había dicho que ese es un símbolo de cómo nosotros nos limpiamos diariamente por medio de la palabra. El punto principal de esa enseñanza, hermano, es que el que está lavado ya no necesita sino lavarse solamente los pies. Lo que Cristo nos estaba enseñando en esa lección, hermano, es que el que ya es salvo necesita mantenerse limpio, pero ya no para salvación, sino para limpieza, para que viva una vida limpia de toda la impureza que se recoge todos los días. Y el agua con que nos limpiamos es la palabra de Dios. Ese es un punto que quedó bien claro. Ahora yo quisiera saber si quedó bien claro el punto del polvo con lo que nos ensuciamos. ¿Qué es en realidad? Lo que nos limpia es la palabra. Pero ¿qué es lo que significa el polvo que nos ensucia? ¿Quedó claro eso? Y si quedó claro, me gustaría escuchar. A ver, Miriam, ¿qué es el polvo cuando hablamos? ¿Qué es el polvo que nos ensucia y necesitamos limpiarnos? Pero no decir, voy a rededicar mi vida, necesito estar seguro de mi salvación. No, porque el que ya está salvo solamente necesita limpiarse de las impurezas que recoge todos los días de su vida y todos los días de su vida. Ahora, ¿qué es lo que nos ensucia? ¿Qué es lo que significa el polvo? Pues lo que yo entendí es que puede ser celos, contiendas, cualquier cosa que no está correcta, pues, contiendas, celos, eso es todo lo que... Una cantidad enorme, ¿verdad? Pues la lista puede ser enorme y le podemos llamar impurezas, ¿verdad? Pero en realidad el punto principal del cual estábamos trayendo desde Génesis, ¿cuál era? ¿A qué se le llama todo? ¿Qué nombre se le da a todo ese grupo inmenso de impureza? ¿Oyeron? Humanidad. Y eso es lo que yo quisiera que quedara bien grabado en el corazón. Humanidad. Porque ese es el polvo que el agua lava. Y sabemos que el agua es la palabra. Y sabemos que de esa humanidad que es toda la impureza, la humanidad, hermano, la humanidad no entra al reino de los cielos. ¿Cuántos están seguros de eso? ¿Por qué? Porque la humanidad es carne y sangre. Y la humanidad no entra al reino de los cielos. Porque es de lo que fuimos hechos acá. Y es de lo que se alimenta el enemigo. De toda la impureza de la que nosotros, hermano, nos convertimos al fallarle a Dios. Todos los hombres nos convertimos en eso. Heredamos en eso y nacimos con eso y morimos, hermano, con eso. Y no podemos escapar. Por eso la necesidad de la limpieza diaria, de necesidad de lavarse los pies diariamente. Pero de salvación, hermano, el que ya está limpio, el que ya está lavado, ya está limpio.
no necesita sino solamente lavarse los pies. Ese era el punto más importante que necesitamos entender bien, que quede bien claro. Sí, porque si podemos empezar a nombrar, hermano, una lista, ¿verdad?, de impurezas y todo eso, pero si nos quedamos ahí no vamos a entender lo que Cristo está enseñando ahí. Es nuestra humanidad, de lo que en el principio dice Dios que fuimos, de lo que fuimos formados, no creados, porque creados fuimos a la imagen y la semejanza de Dios. Fuimos formados del polvo de la tierra. Esa es humanidad, que era preciosa todavía hasta el día en que se encontró pecado en nosotros. Entonces tuvo el enemigo suficiente alimento, hermano, para todas las generaciones, para alimentarse durante siglos y siglos y siglos y siglos. De otra manera no hubiera tenido oportunidad de alimentarse, hermanos. Pero Él hizo un trabajo fino desde el principio para asegurarse de que iba a tener material para las generaciones subsiguientes, que han sido muchas. Y que yo estoy esperando, hermano, que pronto se terminen. Aleluya. Vamos a hacer un ligero repaso, hermano, de lo del miércoles. Un ligero repaso de lo que estuvimos viendo el miércoles. El miércoles, hermanos, dijimos que Dios puso en el jardín de Edén todos los árboles y le dijo al hombre que había creado que él tenía permiso de comer de todos los árboles que estaban en el huerto del Edén. Y el árbol que estaba en el centro del jardín de Edén era el árbol de la vida. Dios le dijo al hombre, hermanos, están todos los árboles y todos los árboles son buenos para comer. Pero hay un árbol que es de la muerte y un árbol que es de la vida. Ese de la vida puedes comer. Ese es el que está en el centro del jardín. Y hay un árbol que es de la muerte. De ese no quiero que comáis. Mire qué lindo, hermano. Para que lo ponemos de esta manera, para que sea mucho más claro. Porque es exactamente lo que es. Miles de árboles en el jardín. El más precioso en el centro. El que estaba en el centro, hermano, el árbol de la vida. Eso es en el libro Génesis, el primer libro de la Biblia. Habla del árbol de la vida en el centro del jardín. El último libro de la Biblia, que es Apocalipsis o Revelación, habla de el libro de la vida en el último capítulo. Y en el primer capítulo habla del libro de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesucristo. Al principio y al final, el árbol de la vida. El hombre, hermano, en vez de comer vida, comió muerte. Y traspasó a toda la humanidad muerte. Gloria a Dios.
Ahí podemos mirar justicia de Dios, la justicia bendita de Dios, la justicia perfecta del Señor. Porque, Becky, ¿qué hubiera pasado si Adán, en vez de comer del libro del árbol de la muerte, come del árbol de la vida que estaba en el centro del paraíso? ¿Qué hubiera pasado? ¿Nunca te has puesto a pensar? ¿No? ¿Pero has leído eso? ¿Sí? A ver, piensa un poquito. Y todos los demás también, porque voy a hacer esa pregunta a los demás. ¿Qué hubiese pasado si Adán, en vez de comer del árbol del bien y del mal que le produjo muerte, pasó la muerte a toda la humanidad, hubiese comido del árbol de la vida que estaba en el centro del paraíso? ¿Qué hubiera sucedido? Si el árbol de la vida, hermano, es Cristo, ¿qué hubiese sucedido, Jessica? Jorge, ¿qué hubiera sucedido, hermano? Les hago la pregunta, hermano, para moverlos un poquitito, a que investiguen, a que se interesen. Ese es todo el motivo. Esa es toda la razón. Para que usted se interese un poquito, ¿verdad?, en lo que usted ha creído. Si creemos en eso, investiguemos un poquito, meditemos, dediquemos un tiempecito para meditar en eso que es tan grandioso. Exactamente. Dice la Biblia que cuando Adán desobedeció al Señor, murió. Eso dice la Biblia. Porque el día que de él comieres, le dice el Señor, de todos los árboles puedes comer, especialmente del que está en el centro. El que está en el centro es el árbol de la vida. El que está en el centro es Cristo Jesús, allí en el libro de Génesis. Pero le dice, pero de este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ese día, ¿qué? Ciertamente morirás. Entonces, dice Becky, que si Adán hubiese comido del árbol de la vida que estaba en el centro del jardín, hubiera vivido eternamente. Wow. Mano Misael, después de que comió del árbol de la muerte, ¿cuántos años vivió Adán? Poquito menos de 1000. 900 y tantos años vivió Adán después de haber comido, hermano, del fruto del árbol de la muerte. Todavía vivió casi 1000 años. Pero llegó el momento en que murió. Pero la declaración, hermano, la sentencia divina fue: el día que tú comas de ese árbol, ese día morirás. ¿Por qué? Y vivió 900 años. Es porque desde ese momento la comunión y la relación con Dios ya no fue igual. Se interrumpió la comunión y la relación con Dios se interrumpió. La naturaleza, hermano, sufrió cambios drásticos. El universo sufrió cambios drásticos. Ya nada fue igual. Y hasta el momento
Romanos capítulo 8 dice que la misma naturaleza sufre y gime con dolores de parto hasta que sea redimida, hasta que sea liberada de la esclavitud. ¿Por qué? Porque aún, hermano, la tierra y todo lo que la tierra produce, el universo y todo lo que el universo es, hermano, sufrió drásticamente por un solo pecado, una sola desobediencia. Entonces yo le decía a los hermanos el miércoles que ahí entonces podemos mirar la justicia perfecta de Dios, que le dio la oportunidad al hombre de vivir eternamente y evitarle el sufrimiento a todo el resto de la humanidad que venía detrás de él. Dios le dio la oportunidad, pero perdió su oportunidad y entonces viene el juicio de Dios, porque el juicio de Dios, hermano, también es severo. Severo. ¿Por qué el Señor, hermano, no le dio una oportunidad más a Adán? ¿Por qué no le dejó pasar si solamente era un pecado? ¿Por qué no lo dejó pasar y le dio oportunidad? ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo, santo, santo. Hermano, Dios es la perfección. All right. Porque Dios es perfecto. Y porque tú le obedeces o no le obedeces. Porque tú le obedeces perfectamente o no sirve. ¿Ah? Max, tú no le sirves a Dios si no le puedes obedecer con perfección. Alex, no le sirves a Dios. No le sirves. Yo no le sirvo. El mundo religioso, hermano, está engañado, está completamente engañado, pensando que pueden agradarle a Dios. Que piensan que con una media o con mucho esfuerzo, hermano, van a agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Un solo pecado, hermano, y murió. Mueres, en ese momento mueres. Y no solamente tú, sino todos los que vienen detrás de ti, porque tú eres el responsable. A ti te hice a la imagen y semejanza. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que busca Dios. Perfección. En lo que Él creó, hermano, busca perfección. Y nada menos que perfección. Eso es lo que demandaba el Señor en el jardín de Edén, hermano. Obediencia absoluta, perfecta, nada menos. Pero es que se terminó. Se arruinó, se vino todo abajo. ¡Wow! Espero que estén entendiendo, hermano, porque así ese es el Dios que todavía al cual nos hemos acercado. Él no ha cambiado. Él es el mismo. Yo esto hago para agradar a Dios. Que Dios no se agrada de lo... Espérese un momento. Luego dice, el Señor sacó a este hombre, sacó a esta pareja, la sacó del jardín de Edén, y dice que puso una espada, hermano, que se revolvía
¿verdad? A unos querubines y una espada que se revolvía completamente para que este hombre no tuviera chance de poder regresar y comer del árbol de la vida. Lo pone el Señor, hermano, para enseñarnos a nosotros eso, pero la verdad es que no había manera, pusiera él espada, querubines y todo, no había manera de poder regresar. No había. Era imposible. Ahora lo que el Señor sí dijo en el versículo 15 del capítulo 3, dijo: pondré enemistad, le dice, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y fíjese, hermano, desde ahí donde está apuntando el camino de regreso a Dios. Y le dice: porque tú le herirás en el calcañar, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Herir en el calcañar, hermano, herir en el ¿cómo le podemos llamar? En el talón. Ajá, en el talón es una cosa, pero herir la cabeza es fatal. Y eso, hermano, y esa precisamente es la profecía que creía todos los hombres de los cuales habla el capítulo 13 de Lucas que leyó el hermano. Dice: porque yo soy Dios de vivos y no de muertos. Porque yo soy Dios de Jacob, Abraham, Isaac y todos los profetas. Moisés, David y todos ellos, hermanos, que veían esa escritura que es profética y la entendían. Hermano, ¿tú crees que Moisés, que es el que escribió estos libros, entendía Génesis 3:15? ¿Ah? ¿No lo entendía? Moisés. A él le fue revelado, hermano, todos estos misterios. Moisés entendió perfectamente, hermano, lo que significa Génesis 3:15. Pero Abraham, ¿cómo lo pudo entender si Abraham nació muchos años antes que Moisés? A Abraham se lo mostró el Señor por experiencia. Le dijo: dame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, al hijo por medio del cual yo te he prometido que te voy a hacer padre de muchas gentes, padre de naciones. A Abraham se lo mostró, hermano, de esa manera, con experiencia, con un sufrimiento de padre. Un hombre que Dios le dijo, como al principio: mira, yo no quiero que comas de eso, no porque yo soy un padre, un Dios exigente, no, yo lo que quiero es que tú me obedezcas, porque yo soy un Dios de perfección. Tú me obedeces, no me obedeces, no me obedeces, te mueres. Si no me obedeces, te mueres. A Abraham, hermano, el Señor se lo mostró con experiencia propia. Lo hizo sentir en carne propia lo que es perder un hijo. Un único hijo. Aleluya. ¿Tú crees en mí, Abraham? Señor, yo creo en ti.
Yo te he hecho una promesa, Abraham, que de ese hijo que te di, Isaac, de ahí voy a levantar multitudes. Pero yo en este momento, Abraham, yo te lo pido y te pido que lo sacrifiques allí. Yo tengo poder para levantarlo aún de la muerte. Y Abraham, hermano, creyó en Dios y lo ofreció y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero ¿de qué manera lo iba a sacrificar? Hermano, lo iba a degollar, como se degolla a un corderito. De esa manera lo iba a hacer, literalmente lo iba a hacer de esa manera. La Biblia dice que fueron 3 días, hermano, que le tomó a Abraham subir al monte Moria. Esos 3 días, hermano, fueron de sufrimiento, pero no solamente para él, sino para el niño también, porque el niño sabía. El niño lleva la carga, hermano, la leña en su espalda, como Cristo cargó la cruz. Cristo sabía dónde iba, Isaac sabía dónde iba, y le dice: Padre, yo sé que vamos al monte y tú vas a sacrificar, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la ofrenda? Y él con la leñita, hermano, con la que iban a encender el fuego, y a él lo iban a poner, sabía. Entonces 3 días y 3 noches, hermano, de sufrimiento, tanto del padre como del hijo, sufriendo porque entendían a lo que iban. Wow. La profecía del capítulo 3 de Génesis y versículo 15. ¿Alguien me lo lee, por favor? Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Y tú le golpearás el talón. Bendito sea Dios. Misa, ¿tú entiendes esa profecía? Tengo una idea. Tráigala. Según lo que yo he entendido es que la descendencia de la mujer es Jesucristo. Y ante Jesucristo fue herido en el talón o con la muerte, mas él vivió. Y Jesucristo venció a Satanás y a la muerte, venció pues a Satanás y venció a la muerte. Ajá. Por medio de su sacrificio, que no solo lo venció a Satanás y venció a la muerte, pero nos redimió a todos nosotros, pagó el precio por todos nosotros. O sea que fue una gloria pues, completa, una victoria completa. All right. Entonces, la simiente de la mujer, ¿quién es? ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo. ¿Quién más es la simiente de la mujer? La iglesia. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cuál es la simiente del otro? Porque hay una enemistad entre una simiente y otra simiente. No la ley. Para los que se interesen y quieran profundizar en esto, ¿verdad? Está abierto, pero que quede bien claro, la simiente de la mujer que habla allí, Jesucristo. ¿Y la otra simiente?
¿La otra simiente? Uno es Jesucristo. Amén. Yo digo que la segunda serían los creyentes. ¿Los creyentes? ¿Ves cómo es de importante, hermano, que vayamos despacito en esto? Porque si yo lo digo rápido, hermano, estas cosas no se entienden así nomás. Y menos si usted no le va a dar tiempo en meditación. Porque en la meditación de la palabra de Dios es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros el que lo va a llevar a todas estas verdades, ¿verdad? Aquí lo exponemos porque esto es lo que es una exposición de la palabra. El que está atento y va a su casa y sigue escudriñando esto porque se interesó en el asunto, hermano, va a entender, porque el Espíritu Santo está para eso. Si no, olvídese. Pues son cosas tremendas, son cosas importantes que la iglesia necesita saber. Ahora, Cristo es la simiente de la mujer. ¿Y la otra simiente? ¿El diablo? Esta simiente te herirá en el calcañar, pero esta otra simiente te herirá en la cabeza. Pero cuando digo creyente, también me quiero referir al ser humano. ¿Al ser humano? Sí, al ser humano. Ya. A eso. Exacto. Ahorita porque lo que empezamos con el lavamiento de los pies. Sí. Pero sí, mi mentalidad es el ser humano. La humanidad. Ya. La humanidad. Porque la humanidad, hermano, va a estar siempre en contra de... ¿Ah? Influenciada por el maligno. Ya, siempre la humanidad, óigame bien eso, la humanidad no hereda el reino de los cielos, que es carne y sangre. Y la humanidad siempre va a estar opuesta a Dios y a la simiente de la mujer, que es Cristo, la nueva criatura, porque ni siquiera es Cristo el que nació de María y el que vivió esa vida santa y justa. No es ese Cristo murió. Es el Cristo que se levantó en gloria. Esa es la simiente. Bendito sea Dios. El Cristo hombre, hermano, es el que vivió una vida santa, justa y que pudo aplastar por su santidad y por su perfección como Dios y hombre verdadero. Nadie pudo hacerlo. Él lo hizo. La simiente de la mujer, Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es que el Señor pudo hacer eso contra el enemigo? Ningún hombre podía hacerlo. Lea conmigo, hermano, ¿qué capítulo es? Capítulo 21 de Números. Vea conmigo el capítulo 21 de Números, comenzando con el versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: Ajá. hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. ¿No pueden poner esa escritura aquí? Pongan esa escritura aquí, por favor. ¿Es número 21? Número 21. Número 21, 8. Números 21, 8.
Ok. Hoy sí léalo, hermano. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahí nomás. Ok. ¿De quién Dios es Dios? Dios es Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Dijo: yo soy Dios de Abraham. Yo soy Dios de Isaac. Yo soy Dios de Jacob. Yo soy Dios de David. Yo soy Dios de José. Yo soy Dios de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor es Dios de esta gente? Y Cristo lo decía. Y dio una enseñanza, hermano, del rico y del pobre, y dijo que ahí estaba Abraham. Y Abraham, hermano, estaba en un lugar privilegiado, a un paso de irse al cielo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivos y Dios no es Dios de muertos. Los vivos, hermanos, son los que siempre, en todas las épocas, creyeron a Dios y le creyeron por fe. Los vivos, hermanos, son los que entendieron las profecías de Génesis, las profecías de Éxodos, las profecías de Números, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Estos hombres, hermanos, hombres de fe, que creían la palabra de Dios, pero la meditaban, la entendían. El Espíritu Santo no estaba morando dentro de ellos, hermanos, residiendo dentro de ellos, pero llegaba el Espíritu Santo y los alumbraba. ¿Por qué? Porque procuraban ellos, hermano, la adoración a Dios, y procuraban el momento íntimo con Dios, y Dios, hermano, se revelaba a ellos, enseñándoles y mostrándoles todas estas grandes cosas. Estos hombres, hermanos, vivían con Dios. Por eso dice: Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Y claro, mire, a Moisés el Señor le dice en el versículo 8, por favor: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La gente, hermano, en el desierto, murmurando contra Dios y contra su siervo Moisés. El Señor le dice a Moisés: Moisés, no están enojados contra ti, no murmuran contra ti, están enojados conmigo, murmuran contra mí. Siempre estaban ellos, hermano, pensando en todo lo que habían dejado en Egipto, y para ellos era grande lo que habían dejado, y Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, hermano, para llevarlos a una tierra de abundancia, para darles libertad completa. Canaán, el descanso completo. Lo mismo que ha hecho el Señor ahora, hermano, pero nosotros estamos con los ojos puestos en Egipto y continuamos abrazados de Egipto. Y pedimos cosas, hermano, de Egipto, y estamos más en Egipto que con la meditación, con la adoración, con la veneración al Señor. Hermanos amados, el bautismo del Espíritu Santo es algo grandioso y hermoso. El bautismo del Espíritu Santo, hermano, para que nosotros seamos absorbidos
y saturados del Espíritu de Dios. Todos nos podemos tomar un vaso de agua, hermano, y el agua nos va a refrescar, pero es diferente cuando nosotros nos tiramos a una piscina. Porque en la piscina, hermano, somos absorbidos por el agua. Un vaso lo tomamos y 2 vasos o 3 vasos lo podemos tomar y es bueno. Y nos refresca. Así el Espíritu Santo estaba con ellos, hermanos. Los refrescaba, pero ahora es mucho más grande. Ahora es una alberca, hermano. Ahora es una piscina donde usted se puede lanzar y ser saturado y empapado completamente por el Espíritu Santo. Esa es la gracia que tenemos. Esa es la providencia grande que hay. Ese es el privilegio grande que ahora tenemos, hermano, del Espíritu de Dios, de la cercanía con Dios. Mire, esta gente quería regresar a Egipto y el amor de Dios es tan grande, hermano, que le mostró una profecía de Jesucristo. Le dice el versículo 8, dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Se desataron serpientes en el desierto, hermano, donde estaba el pueblo de Dios. Y las serpientes que Dios ordenó que se desatasen en ese desierto, hermano, eran serpientes sumamente venenosas, que mordieron a todo este pueblo, a muchos de ellos. Y hermano, y no había remedio para eso. Pero el Señor le dio órdenes específicas a Moisés y le dijo: levántate una serpiente y ponla en un asta, y cualquiera que haya sido mordido, que mirare a ella, ¿qué dice? Vivirá. ¿Qué otra cosa tenía que hacer el pueblo de Dios, hermano, para vivir? Después de haber sido mordido por la serpiente, ¿qué cosa tenía que hacer? No me ponga extra, solamente dígame lo que tenía que hacer el hombre para vivir. ¿Qué tenía que hacer? Mirar a la serpiente, hermano, que Moisés había levantado allí. Y esta serpiente era de bronce. ¿Por qué de bronce? Humanidad, ¿por qué de bronce? ¿Por qué? Porque el bronce, hermano, es símbolo de... No. Porque el bronce es símbolo de juicio. De juicio divino. ¿Ay? Pero esto solamente es un símbolo efectivo en el desierto. Esto es solamente una sombra de lo que iba a venir. Para Moisés fue fácil, hermano, fundir bronce y hacer en la tierra una forma de serpiente y tirar el bronce fundido y luego colgarlo en una asta. Y ese era realmente solo un símbolo, pero esa es la orden de Dios. Esto funcionó en el desierto, pero no iba a funcionar para siempre. No, lo verdadero iba a venir después, hermano. Pero esta mente solamente es una sombra, bronce, porque el juicio de Dios iba a caer sobre Jesucristo. Y Jesucristo, hermano, la Biblia dice en Gálatas, ay, qué tremendo. La Biblia dice que Cristo fue hecho ¿qué? Es feo, hermano, hasta mencionarlo, pero es la verdad. ¿Qué fue hecho Cristo? No, más que pecado. Cristo fue hecho maldición, hermano,
en la cruz del Calvario. Lo que quiere decir, hermano, que todo el juicio de Dios, todo el juicio de Dios que le iba a caer a Adán, porque él es el que pecó, y a cada uno de los descendientes de Adán le iba a caer el juicio, todo el juicio fue puesto sobre la persona de Jesucristo. Y todo hombre venido a este mundo ha sido mordido por la serpiente antigua. Todo hombre que ha nacido, hermano, de mujer, ha sido mordido por la serpiente antigua. Y necesita solamente una cosa para ser redimido. Que de la muerte por la mordida, hermano, pasa a la vida solamente por una razón. ¿Cuál es, Jaimito? Mirar a Jesús y mirarlo con fe. ¿Qué más tienes que hacer para obtener la vida por medio de Cristo? ¿Qué más tienes que hacer aparte de mirarlo con fe y creer en lo que Él hizo y sin añadir absolutamente nada? Dice la Biblia que Dios le dice: cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Por qué no puso una serpiente cruda, una serpiente viva o una serpiente ya herida, hermano, ahí? ¿Por qué no la puso solamente así? Es que esa no era la representación. La representación tenía que ser bronce, porque el bronce, hermano, es el juicio de Dios que iba a caer sobre algo que iba a convertirse así en pecado total, en maldición total. Todo el peso del juicio de Dios cayó sobre él para que en ti no caiga y para que en mí no caiga. Oh. ¿Sabe usted qué gente aquí en la iglesia se ha ido porque yo he dicho esto? De aquí se retiraron varios, hermanos, porque yo dije que Cristo Jesús, sobre él cayó todo el peso de pecado, y que esto que sucedió aquí, orden de Dios a Moisés, hermano, es una representación de Cristo Jesús. ¿Cómo es eso, hermano, que usted va a decir que esa serpiente, una serpiente ahí en el asta, es la representación de Cristo? Yo no lo digo. Yo no lo digo. Eso es lo que es. Bendito sea Dios. Entonces, mira, aquella profecía de Génesis 3:15, hermanos, aquí se está acercando y ya se va viendo más claro. Y los profetas, y Abraham, y Moisés, y Jacob, y todos ellos, hermanos, todos ellos entendieron todas estas cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y llega el Espíritu Santo ahora, hermano, y nos da esta revelación al alcance de todos. Esto está al alcance de todos. Y entendimiento y más entendimiento. Gloria al Señor. ¿Dónde está la historia de el publicano y el fariseo? ¿Lucas qué?
Lucas 18:9. Ok. Teniendo en cuenta lo que el Señor dice aquí hermano, ¿qué es todo lo que necesita usted para recibir vida, justicia de Dios? En vez de juicio, nosotros recibimos la justicia de Dios, ¿verdad? Y Cristo, porque Cristo recibió el juicio de Dios. ¿Okay? Para nosotros a nosotros nos dio la justicia de Dios se apareció a nosotros, pero a Cristo se le apareció el juicio de Dios. Y no a pagarlo, hermano, por poco, sino que de una vez. Bueno, ¿qué dice, hermano? Bueno, todos conocemos ya esa historia, ¿verdad? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿De quién era Dios de estos dos? Pregunta: hay 2 hombres que suben al templo a orar. ¿Okay? Uno ora de una manera y el otro ora de otra manera. Uno es aprobado por Dios y el otro no es aprobado por Dios. O sea que Dios es Dios de uno, pero no es Dios de otro. ¿Y la razón por qué? ¿Por qué queda uno descalificado y el otro es aprobado? Porque muchos se vanagloriaban en sí mismos. Si podemos pensar un poquito, hermano, en lo que el Señor le dijo a Moisés allá en el desierto. Le dice: todos estamos heridos. Todos estamos heridos. Y necesitamos de uno que nos dé vida. Pero para recibir vida, todo lo que necesitamos es confiar en lo que Dios ha decidido que nos va a dar vida. Y para eso solamente tenemos que creer, mirarlo y creer. Y nada más. Y no añada absolutamente nada. Pero aquí el fariseo, hermanos, el fariseo no mira a Dios de esa manera, sino que él se justifica por todas las cosas que hace. Y para Dios, Dios mira y los mira como trapos de inmundicia, todo lo que él hace. Mas sin embargo, el publicano, hermano, mire, publicano, parece que estaba tan lejos de Dios, pero conocía de Dios. Y conocía los reglamentos divinos. ¿Por qué? Porque el publicano, hermano, no dice ni menciona absolutamente nada de todo lo que él puede hacer o pudo haber conseguido en la vida para vanagloriarse, sino que directamente, hermano, él solamente no levanta ni la vista al cielo, sino que solamente dice: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Sé propicio. ¿Dónde está mirando? No, ¿a dónde está mirando el publicano? ¿Qué es lo que tiene en su mente el publicano? ¿A Cristo? Pero cuando dice el propicio, ¿a qué se está refiriendo? Al sacrificio a la sangre que se derramaba sobre el propiciatorio. Ahí está. Oiga eso. Hermano, todos los días habían sacrificios en el pueblo de Israel. Y los sacerdotes sacrificaban, hermano, y la sangre de los animalitos que sacrificaban entraba, fíjese bien, entraba una vez al año. Entraba una vez el sumo sacerdote y con sangre ajena. Y entraba, hermano, y tenía que ir bien limpio y bien derecho. Y esa sangre ajena que llegaba, hermano, la derramaba sobre un lugar que se llama propiciatorio. Propiciatorio es la tabla que está sobre el arca del pacto.
y donde están los dos querubines ahí. Ese era el lugar de encuentro. Ahí es donde se manifestaba, hermano, la presencia de Dios en el momento que Dios aceptaba la sangre que el sumo sacerdote una vez al año llevaba y la derramaba ahí. Ese es el propiciatorio para el perdón del pueblo. Eso es lo que el publicano tiene en mente. Derramamiento de sangre, sangre aceptada por Dios, y la presencia de Dios caía. Esa presencia, hermano, que se le llama la Shekinah. En el lugar santísimo, cuando estaba presente el sumo sacerdote con sangre derramada sobre propiciatorio, allí, hermano, era perdonado todo el pueblo. Eso es lo que el publicano, hermano, tiene en mente. Que una sangre inocente, una sangre que no es la mía, una sangre que ha sido aceptada por Dios en el lugar preciso y en el lugar exacto, ha sido ofrecida a Dios y Dios la ha aceptado y yo he sido perdonado por eso. Me levanto y me voy porque miré y no confié en mí mismo. Voy justo. El juicio literalmente le cayó a aquel animalito inocente, pero ese animalito inocente, hermano, sirvió en mi lugar, murió en mi lugar, y yo por creer eso me voy justo. ¿Y el otro? Podrá irse orgulloso de él mismo, pero no desciende justificado por Dios, porque Dios no justifica nada ni a nadie aparte de lo que Él ha dicho. Bendito sea Dios. Que yo ayune todo lo que quiera, que yo ore todo lo que quiera. Ni antes ni hoy son suficientes. Si no entra por el camino angosto, esté en el camino ancho, aunque ayune todos los días. Porque el camino angosto precisamente es este que les estoy mostrando en este día, hermanos. Y ya para cerrar, hermano, vamos a abrir el último capítulo de esta tarde. Juan 16. Juan 16. Dale, mijo, sigue. Ok. 7. Ponga atención, hermano, lo que le voy a decir acá. Porque esto todavía continúa siendo la justicia de Dios y el juicio de Dios. El versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y explica. Y dice el versículo 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fíjese. 9. Oh, no. 8 primero. Cuando Él venga, convencerá. 3 convencimientos: convencimiento de pecado, convencimiento de justicia y convencimiento de juicio. El convencimiento de pecado es para el mundo.
el convencimiento de justicia es para la iglesia. Y de pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí. Y eso es lo que se encarga, hermano, el Espíritu Santo. Está para 3 cosas específicas, de acuerdo al capítulo 16. Él es el que convence, hermano, al mundo del pecado. ¿Cuál es ese pecado? Que el Espíritu Santo convence al mundo. No creen en Jesucristo. Ese es el único pecado. Y de eso se encarga el Espíritu Santo. Ahora, de justicia, ¿a quién el Espíritu Santo está convenciendo de justicia? Al mundo no lo puede convencer de justicia. Primeramente, el mundo tiene que ser convencido de su pecado. Al diablo el Señor no lo va a convencer de justicia. No hay razón. No tiene sentido. ¿A quién el Señor convence de justicia? Y ahí nos vamos a quedar. ¿Qué es convencer a la iglesia de justicia? De lo que Cristo hizo. ¿Eh? Una sola vez y para siempre. ¿Qué es convencer a la iglesia de justicia? De juicio. Le cayó a Cristo Jesús. Ahora el enjuiciado, hermano, es el diablo y nadie más. Juicio no hay para la iglesia. La iglesia ya está redimida. La iglesia ya está lavada. La iglesia solamente tiene que lavarse los pies. La iglesia sí necesita ser convencida de justicia. La iglesia necesita, hermano, saber perfectamente en su corazón que es la justicia de Dios por Cristo. La iglesia necesita saber, hermano, que no hay ninguna condenación. Nadie puede condenar al que está en Cristo Jesús. Porque la iglesia ahorita está predicando, hermano. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, no echamos demonios en tu nombre. Fuera de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Ese juicio. Eso es, hermano, para el que nunca ha sido justificado. Cuando el Espíritu Santo te convence a ti de justicia, es porque tú eres la justicia de Dios. En el momento que creíste y lo recibiste, lo entendiste, lo concebiste, es para ti. Juicio para ti no hay jamás.